Entonces, la reinvención de la inflación en la Argentina es del kirchnerismo. Entonces, lo primero es llamativo que Cristina quiera dar clases de cuáles son los motivos de la inflación. Las dos posturas que ustedes tenían en la mesa son ciertas. Primero, Cristina es una dirigente que está devaluada electoralmente, está devaluada en su peso político. Lo que pasa es que este gobierno es tan malo y genera tantos problemas que adentro del gobierno ya tiene una enorme capacidad de daño. Y digo, agregale más incertidumbre todavía a esta economía que tiene, que es, no sabemos ni cómo lo van a resolver. Las dos posturas que ustedes tenían en la mesa son ciertas. Primero, Cristina es una dirigente que está devaluada electoralmente, está devaluada en su peso político. Lo que pasa es que este gobierno es tan malo y genera tantos problemas que adentro del gobierno ya tiene una enorme capacidad de daño. Hablamos de faltante de dólares, de endurecimiento del cepo, de inflación. Empecemos, según tu criterio, ¿qué es lo apremiante? Lo apremiante es que naturalicemos este estado de cosas absolutamente anormal. Entonces no genero confianza, los dólares se van, como los dólares se van pongo un cepo, cuando pongo el cepo igual se siguen yendo a otro ritmo porque no entran y porque algunos aprovechan para hacer avivadas, entonces pongo un recontra cepo, normativa que acaba de sacar el Banco Central. Es un cepo pero a la producción. Te va a ser mucho más difícil importar o no vas a poder importar. ¿Qué va a traer eso? Entre otras cosas, hoy vimos cuál fue el impacto inmediato, incertidumbre, entonces salto del dólar, eso genera inflación, pero además va a traer inflación porque a medida que haya faltantes, a medida que vos no puedas reponer, a medida que tengas que importar... Que tiene mercadería, lo cobra lo que quiere. A medida que tengas que importar a un dólar más alto, porque no existe eso de la financiación a 180 días, vas a tener más inflación. Entonces, es un gobierno que producto de mala praxis continuada y agravada, termina encerrándonos y poniéndonos ahora a discutir qué es un bien suntuario, qué no es un bien suntuario, hasta dónde cierro, cuándo abro. Bueno, es una economía que no puede planificar en absoluto y hace que ninguno de nosotros pueda pensar hacia adelante en casi nada. En casi nada, ni en la producción, ni en la vida personal, ni en lo que van a costar las cosas mañana. Y este es el estado al cual nos han llevado en una dinámica que no es de uno u otro, es de los dos juntos, es de los fernandicistas, de los dos Fernández. Entonces, la reinvención de la inflación en la Argentina es del kirchnerismo. Entonces, lo primero es llamativo que Cristina quiera dar clases de cuáles son los motivos de la inflación. El endeudamiento es la causa de la inflación. Bueno, ¿y qué es lo que genera el endeudamiento? El déficit. Descontrolada, tenés inflación. Y eso es lo que hizo el kirchnerismo. ¿Y la inflación qué implica? Bueno, que no sabés cuándo vas a comprar leche, si vale... Y digo, agregale más incertidumbre todavía a esta economía que tiene, que es, no sabemos ni cómo lo van a resolver. Y hay una manera de resolver estas cuestiones. Yo ya he propuesto varias veces que las pymes, las familias no tienen la culpa del atraso de las tarifas, entonces le tenés que dar tiempo para poder resolverla. Y eso es que todos tenemos que saber que vamos a pagar más y que eso va a subir durante un tiempo más que la inflación. Pero no es que, bueno, ¿y cuánto? No lo sé. Las dos posturas que ustedes tenían en la mesa son ciertas. Primero, Cristina es una dirigente que está devaluada electoralmente, está devaluada en su peso político. Lo que pasa es que este gobierno es tan malo y genera tantos problemas que adentro del gobierno ya tiene una enorme capacidad de daño. Y para eso hay que trabajar en qué es lo que vamos a proponer, en lugar de concentrarse tanto en lo que ella dice o hace. ¿Qué creo que ella está haciendo cuando se junta con Melconian? Básicamente decirle al gobierno o dar la señal, yo puedo hablar con todos, menos con este equipo económico. Soy capaz de escuchar a cualquiera. O sea, está denigrando a Guzmán, sí, por ejemplo. Eso creo, sí. Entonces creo que lo que hace es agregarle ruido a la economía y así como ella en el Senado solo tiene su agenda de... ¿Qué pensás de eso y de este proyecto de hacer una asignación universal con los planes que sean fijos? No tercerizar, dice Cristina ahora. No tercerizar y que sigan siendo iguales. Que sigan siendo Esto iguales. Es un proyecto de ley. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero la pregunta es, ¿no tercerizar y que sigan siendo iguales? Bueno, Cristina te respondería, es un ingreso fijo que no depende de un movimiento social, etcétera. Perfecto. Y tienen forma de asistencia vía cooperativa, forma de asignaciones familiares, ya sea vía asignación universal por hijo o asignaciones familiares propiamente dichas, más todas las asignaciones por maternidad. Es decir, tienen 1000 formas distintas, más las asignaciones educativas. Yo lo que digo es, ahí tenés un enorme desorden, pero además de un enorme desorden, hay ciertas cosas, salgas. Hay otro problema adicional, ese es todo un capítulo, cuánto dura y qué incentivo genera en el total de la economía. La otra gran pregunta es, ¿qué te pido para? Y no es solamente si
te educás y tus hijos van, sino una avalancha de votos. Con la avalancha de votos, Patricia Bullrich plantea eso, muchos también dicen eso. Más personalidad. ¿Se puede negociar con UPCN, con ATE, reducir la planta, despedir? ¿Se puede hacer? Mira, yo te puedo dar algunos ejemplos donde lo estoy viendo hoy. Algunas instituciones públicas han bajado su planta 20% bien administradas. Funciona mejor. Lo que pasa es que no lo cuentan, ¿sí? Ahora, por otro lado, veo Cornejo cuando fue gobernador o cuando fue intendente de Godoy Cruz, lo mismo. ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. También es cierto que hace falta, en mi opinión, una renovación de la mentalidad con la que administramos el Estado. Nosotros, en Evolución, hacemos eso, ¿sí? Nosotros tenemos una renovación dirigencial, con ideas nuevas, con gente que viene por primera vez o que ya está, pero administra el Estado con el foco de servir, de que el Estado tiene que servir de otra manera. Lo hemos perdido. No hay ningún país del mundo que vos digas, este país mejoró si su Estado empeoró. El Estado de Argentina empeoró. Entonces, la manera de cambiarlo es revirtiendo eso. Y eso necesita ideas nuevas, necesita gente nueva, necesita propuestas nuevas, necesita organización nueva. Necesita otra vez gente que esté dispuesta a ir a dar la pelea que hay que dar. De la misma manera que aparecen los Rodrigo Loredo, los Martín Tetaz, o otra, déjame decirte otra idea de aproximación al Estado. Es organización y es renovación. Mi pregunta es, ¿Horacio Rodríguez Larreta tiene este atributo, personalidad, para estos cambios profundos? Mira, lo primero que te digo es que los atributos para modificar lo que hace falta modificar en la Argentina no son personales. Yo puedo tener algunas cosas y otro va a tener otros, y otro va a tener otros, y otro va a tener otros. Porque no es un tema individual, es un tema de fortaleza colectiva. Ahora te voy a dar ejemplos de la ciudad, en un cambio que no se había hecho nunca y que por un montón de cosas distintas es un giro fundamental para poder encarar lo que hace falta encarar en educación. ¿Cómo se hizo? Hizo la Acuña. Entonces, sí, se puede. Y lo que uno hace es integrar un equipo con características de las distintas individualidades que tiene. Eso es como se hace. Y yo creo que esa es la manera de hacer. Ahora, vos me decís, ¿muchas veces hay que discutir? Sí, hay que discutir. Y hay que decirse las cosas como hay que decirse las cosas. En algún momento puede ser mejor, en otro momento será peor. Pero hay que decirlo y hay que armarlo de esa manera. Y entonces hace falta mucha renovación. Y no es un tema etario. Pero entre otras cosas, sí tiene que ver con aquellos que nosotros, nuestra generación, se quiere hacer cargo. Y decimos gracias, sabemos que fue difícil, sabemos que tiene 1000 dificultades, recibimos el legado como está y queremos hacernos cargo de lo que hace falta hacer de ahora en más para transformar la Argentina. Sí, y somos un montón. Y no es solamente en materia política, lo ves en una generación de empresarios, lo ves en las generaciones de sindicalistas, lo ves, existe eso. Entonces, cuando nos bajoneamos mucho... ¿La UIA está incluida? Sí, bueno, hoy me acaban... Sí, hay discusiones entre la UIA joven y la UIA anterior. Y existen estas discusiones, existen en todos lados y se van a empezar a visibilizar. Y para mí no hay una vuelta al pasado. Insisto, nosotros para que lo que está ocurriendo hoy deje de ocurrir, tenemos que ganar y gobernar de otra manera para mostrar hacia dónde es. Última. Patricia Bullrich dice, son 100 días. Alguien la corrió por izquierda, ya no sé, o por derecha, y dijo, no, 100 horas son. ¿Es así? ¿Se puede hacer algo tan de shock? Mira, el shock para mí es el cambio de cultura política. El shock es hacia dónde vos decís, acá, en esta dirección vamos a caminar todos juntos. Después, las medidas son intempestivas y de shock. Yo creo que algunas sí y otras no, porque es imposible tirarle encima a la gente cosas que no son responsabilidad de la gente. Para mí un caso es tarifas. Diseñan a 10 o 20 años. Bien. Entonces, yo lo que no creo es que vos no podés tocar el sistema previsional justo en vísperas de año electoral, en cada elección que estás complicado, como hace el kirchnerismo. Entonces cambia todas las reglas del sistema previsional en vísperas de un año electoral para hacer una moratoria que solo le resuelve el problema a aquellos que tendrían que estar jubilados, pero no se jubilaron, pero no a la siguiente camada y a la siguiente camada y a la siguiente camada. Este Estado que no sabe hacia dónde camina nos desordena la vida.